Buenos días, queridos hermanos y amigos que se conectan a esta hora en la transmisión de la Iglesia Unión Centro Bíblico de Villarrica para poder ir a la palabra de Dios, particularmente al libro de Job, donde ya iniciamos una serie hace un tiempo con el propósito de ir mostrando también la vida de un hombre y las vicisitudes, las dificultades, las aflicciones que enfrentó un hombre de Dios, un hombre íntegro, calificado, inclusive desde la perspectiva de Dios como un hombre piadoso. No obstante, las situaciones que enfrentó, que quizás nosotros nunca, jamás vamos a enfrentar situaciones de esa naturaleza, a no ser de que Dios determine otra cosa, son, no obstante, parte también de lo que nos enseña como principio del sufrimiento, de la aflicción, como algo que no es ajeno a la vida del creyente. Dios hablando a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 43, versículo 2, dice lo siguiente: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Al menos tres cosas se pueden apreciar allí en relación al sufrimiento. Por supuesto, aguas, ríos y fuego o la llama tiene que ver obviamente con aflicción, son metáforas que ilustran lo que es la aflicción. Al menos tres cosas se aprecian. Primero, la inminencia de la aflicción. Noten que dice, cuando pases, no, si es que pasas. Cuando pases lo da como un hecho. Y esto es significativo porque está hablando en el contexto a su pueblo. De tal manera que Dios está diciendo a los suyos, cuando tengas que enfrentar aflicción, cuando tengas que enfrentar el sufrimiento que va a ser un hecho. Nos está diciendo que el sufrimiento no es ajeno a la vida de los hijos de Dios. Es parte de su caminar en esta tierra. Dios nunca ha prometido a ninguno de sus hijos una vida fácil, por el contrario. Él prometió que el camino sería escabroso, que sería complejo, que sería difícil en muchos aspectos, no solo desde la perspectiva de recibir como consecuencia o como retribución por parte del mundo que no ama al Señor, sino que odia su nombre y también obviamente a su pueblo, algún tipo de aflicción, sino también desde el punto de vista de lo que el Señor quiere hacer con nosotros al pasarnos por el fuego, al pasarnos por el crisol. Pero la Biblia dice también que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Sin dolor no hay gloria ni honor. Si no hay sufrimiento ni lucha, tampoco habrá una supremacía en un lugar de honor. Siempre la cruz, el Señor Jesucristo le enseñó a través de su propia vida, la cruz precede a la corona. El apóstol Pedro enseña el mismo principio y dice que no debemos sorprendernos cuando esta situación viene sobre nosotros. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Noten otra vez cómo el sufrimiento precede al honor y a la gloria. Entonces es inminente la aflicción. En segundo lugar, y esto marca la diferencia notable en lo que, cómo enfrentamos la aflicción y el sufrimiento los hijos de Dios y quienes no lo son, es esta la diferencia. Yo estaré contigo. La presencia de Dios en medio de la aflicción. Su promesa incondicional de estar con los suyos todos los días y hasta el fin del mundo, como el Señor Jesucristo lo dijo antes de ascender a la gloria, cuando les dio la gran comisión a sus discípulos. Su promesa incondicional es la razón por la cual podemos soportar la prueba, y esto es lo que, como dije, hace la diferencia entre los que conocen al Señor y quienes no lo conocen. Y lo tercero es que la presencia del Señor con nosotros en medio de la aflicción es la que pone límites a las consecuencias que el crisol puede producir en nosotros. No te anegarán, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No te anegarán los ríos, no te quemarás,
el fuego no te quemará el fuego ni la llama arderá en ti. Lo que está diciendo entonces es que el Señor coloca límites a nuestra aflicción y que no nos va a poner una carga sobre nosotros, como dice el Nuevo Testamento, más allá de lo que podemos soportar. Y tenemos el ejemplo gráfico, la personalización de esa aflicción de una manera particular en la persona de Job. Él fue puesto en el crisol a la más alta temperatura. Sin embargo, y aquí hay una diferencia notable entre él y nosotros desde el punto de vista de cómo percibimos esto. Job no conocía lo que posteriormente, mucho tiempo después, diría el Señor por medio del profeta Isaías, lo cual puede haberle dado un alivio mucho más grande al enfrentar la situación que él pasó. Job no sabía ni la razón ni el propósito de su sufrimiento. Nosotros hoy tenemos toda la revelación, podemos mirar todo el cuadro y entonces nos damos cuenta también que el Señor nos lleva por caminos difíciles, complejos muchas veces para poder manifestar en nosotros o obrar en nosotros como el alfarero moldeando el barro para que seamos más conforme al carácter de Cristo. Nosotros podemos percibir claramente todo eso porque está revelado en las Escrituras, pero Job no tenía esa posibilidad. El vocablo crisol, en su raíz etimológica, se asocia con cruz. Se considera que la forma cresol puede venir del latín vulgar, cruceolum, que sería una variante de un tipo de recipiente llamado en latín crucibulum, una especie de recipiente o cuenco con unos picos en forma de cruz, y de ahí su nombre, derivado de crucis, cruz, para nuestro lenguaje. En el caso de Job, su crisol o su cruz sería el pozo de su agonía, donde fue puesto sin razón aparente por un tiempo indeterminado bajo condiciones terribles. No cabe duda que Job estaba pasando por el fuego y no podía ser consolado con la promesa de Dios que su presencia estaría con él en medio de su aflicción, porque como vimos recién, todavía no tenía esta revelación. Sabemos que dos fueron los asaltos, vamos a decir, primarios de Satanás, porque posteriormente siguió Satanás atacando a través de la esposa de Job, después a través de los amigos de Job, que sin quererlo probablemente fueron instrumentos de él. Sin embargo, dos fueron los asaltos principales que muestra el prólogo del libro. Por supuesto, todos estos asaltos de parte de Satanás, estos ataques de parte de Satanás, estaban bajo la autorización de Dios, como hemos visto previamente. El primero, donde se vio privado de todas sus posesiones en un mismo día y de todos sus hijos en forma dramática y violenta. Y yo quiero que recordemos una vez más que esto no es cualquier cosa, no es cualquier aflicción. Muchas veces uno escucha, bueno, pero si soy creyente, no importa que lo pierda todo. No es tan así. El dolor y el sufrimiento vienen por perder todo lo que fue el trabajo de una vida, probablemente el esfuerzo y el sacrificio de una persona que se levantaba muy temprano y hasta que se ponía el sol, como lo hacen en los campos, normalmente trabajaba para producir, para poder sustentar a su familia y para poder prosperar legítimamente. De tal forma que el haber sido privado de todos sus bienes es un golpe duro para una persona que, como bien el mismo Satanás reconoce, Dios había bendecido la obra de sus manos. Pero lo segundo es mucho más fuerte todavía, porque habla de la aflicción sobre su propia familia, hijos que él estaba guiando y conduciendo adecuadamente en forma piadosa, oraba por ellos, hacía sacrificios por ellos, estaba preocupado de su conducta moral y espiritual. Tenían una comunión íntima entre ellos de tal manera que era una familia, y podríamos decirlo en términos actuales, un matrimonio y una familia bien formada, con principios claros respecto a cómo debían vivir y para quién debían vivir. Sin embargo, en una forma dramática y violenta, les es arrebatado también esta riqueza familiar que él tenía. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, hasta allí el Satanás calentó el crisol donde fue puesto Job, pero todavía la temperatura iba a subir aún más.
Y este segundo ataque es donde le es arrebatada su salud de un momento a otro, sin ninguna razón aparente otra vez. Ambos hechos, tanto los primeros como los últimos, no aparece razón, no hay explicación de por qué él está viviendo esta situación. Satanás estaba empeñado en escuchar a Job maldecir a Dios, levantar su puño contra el cielo y gritar contra Dios y obviamente apostatar de él. Ese era el propósito del enemigo y no iba a descansar hasta tratar de conseguir ese objetivo. Por esa razón no se rindió ante su fracaso en el primer intento, que fue un fracaso absoluto, porque Dios, en lugar de levantar su puño, Job, en lugar de levantar su puño contra el cielo, lo que hizo fue postrarse a los pies de Dios, lo que hizo fue levantar sus manos al cielo, inclinar su corazón en humildad y humillación para decirle: Señor, tú eres digno de ser adorado. Para decir con su boca: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Para que con sus acciones y con sus palabras pudiese seguir adorando a Dios en medio de ese dolor profundo en el primer ataque, y esto implica que asestó un golpe fuerte, una derrota terrible sobre el enemigo de Dios. Pero él no se queda allí. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre un hecho y el otro. Sí sabemos lo que ocurrió. Ahora va por lo único que le quedaba a Job, que era su salud. Esta segunda prueba es de un grado más difícil que la primera. Por más difícil que fuera, lo que había pasado estaba hasta ese momento fuera de Job mismo. Pero luego fue afectado personalmente por un abominable y repugnante enfermedad. No cabe duda que uno de los tesoros más preciados para el hombre es su salud. La pérdida de ella trae consecuencias complejas que afectan a la persona, sus relaciones y la capacidad de ganarse su sustento. Quedar postrado por una enfermedad del tipo que sufrió Job es algo terrible, más aún con las consecuencias que se derivaban de ello. Y por eso es que esta segunda prueba aumentó la temperatura del crisol en el cual fue puesto Job. Un teólogo escocés llamado Alexander White escribió: hasta que Cristo vino, ningún alma había sido convertida en tal campo de batalla entre el cielo y la tierra como el alma de Job. Nosotros sabemos eso porque tenemos el panorama completo. Job lo desconocía totalmente. El crisol de Job fue un campo de batalla cósmico, podríamos decir. La vida de este hombre fue el campo de batalla entre el cielo y el infierno. Y entonces Job es el que está allí sufriendo aflicciones indecibles, sin que él sepa por qué y para qué. Hermanos, ¿podemos imaginar nosotros que nuestra vida puede estar sujeta a un arreglo de esa naturaleza? Que Dios en su soberana voluntad y sabiduría esté diciendo: mi hijo, ponga allí su nombre, está en tus manos, Satanás, pero preserva su vida. Que Dios esté dando la autorización ahora en este mismo momento, en este mismo instante, a Satanás para afligir nuestra vida, para sacudirnos como a trigo, como pasó con Pedro. Para llevarnos a aflicciones que nosotros ni siquiera imaginamos y que nunca hubiésemos pensado experimentar. ¿Qué pasaría si Dios está dando la autorización al enemigo para que aflija nuestra vida? No para destruirnos, obviamente. Sin embargo, nosotros mismos estemos allí. Seamos el campo de batalla. Nunca ha pasado quizás por nuestra mente. Es inimaginable pensar esto. Yo sé que probablemente algunos de los que están escuchando esta exposición podrán haber experimentado una serie de situaciones dolorosas, muy difíciles, y quizás estén diciendo: jamás
voy a pasar por una situación de esta naturaleza porque ya pasé por el crisol y ya es suficiente. Pero eso podía haber dicho Job también. En el primer caso, en el primer ataque, ya pasé por el crisol y entonces ya ahora no voy a pasar por una segunda aflicción. Pero Dios tiene el control de nuestra vida, Él es soberano. Recuerden que una de las cosas esenciales que enseña el libro como principio general es que Dios es absolutamente soberano. Recordemos que Satanás desafía a Dios por segunda vez diciendo: extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y una vez más vemos como Dios da autorización y entonces Satanás sale de la presencia de Dios a infligir el más grande sufrimiento a este hombre ejemplar delante de Dios y de los hombres. Y aún delante del mismo Satanás, y eso es lo que veremos hoy en la continuación del mensaje del libro de Job, donde nos detendremos en solo 2 versos, el 7 y el 8. Quise abarcar más, pero en definitiva me parece importante poder ser lo más gráfico posible en la descripción de lo que significó el sufrimiento físico de este hombre para después pasar a lo que fueron las reacciones posteriores. Estos 2 versos, el 7 y el 8, describen a un hombre justo pasando por el fuego. Y podremos apreciar 2 cosas importantes sobre el grado de sufrimiento que este justo soportó. No sé si nosotros podemos identificarnos con él, pero sí una cosa sé, es que hay un principio que, como vimos al inicio de esta exposición, se repite y se reitera una y otra vez. Los hijos de Dios vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por el fuego tarde o temprano. No quizás una vez, sino muchas veces. No sabemos cuándo, cómo, de qué forma, pero Dios nos va a llevar y nos va a poner en el crisol y va a poner la temperatura que Él ha determinado colocar. Lo primero que vamos a ver es algo que es evidente en el texto: la aflicción del cuerpo, la enfermedad. Versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hirió a Job con una sarna maligna. Apenas Satanás salió de la presencia de Dios, hirió a Job de esta manera. La dureza de esta enfermedad y su alcance han sido estudiados por años por especialistas médicos, sin poder llegar a una definición exacta sobre el tipo de patología que Job sufrió. Algunos de estos especialistas han dicho que puede haber un tipo de viruela, otro elefantiasis, otros eczema crónico, otros lepra, otros han dicho que es psoriasis, queratosis, aún otros se aventuran a describir la enfermedad como melanoma, una forma agresiva de cáncer a la piel. Es decir, hay muchas especulaciones respecto a esto, principalmente por las características que se desprenden de todo el libro, de cuál fue el sufrimiento físico que le afectó. Más allá de cómo puede ser catalogada, sin duda fue una enfermedad tremendamente invasiva, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, se extendió absolutamente por todo su cuerpo. De un día para otro, Job empezó a manifestar síntomas de una enfermedad desconocida para él probablemente y que nunca ni siquiera imaginó haber tenido. Notemos lo terrible de esta enfermedad a través de este sumario, de este resumen, de esta síntesis que se hace de los síntomas de esta enfermedad en todo el libro. Úlceras malignas, furúnculos, dicen algunos que eran los que empezaron a brotar en su cuerpo. 2.7. Comezón permanente, 2.8, porque buscó un pedazo de un tiesto de cerámica probablemente para rascarse. Cambios degenerativos en el rostro, desfiguración, capítulo 2, versículo 12. Cuando los amigos llegaron, dice, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos porque su cuerpo, o mejor dicho, su rostro, estaba desfigurado.
Pérdida del apetito, capítulo 3, versículo 24. Temores y depresión, capítulo 3, versículo 25, donde la aflicción física llevó también a tener aflicciones mayores desde el punto de vista emocional y psicológico. Llagas purulentas, abiertas, supurantes que segregaban pus, capítulo 7, versículo 5. Es decir, era una enfermedad asquerosa también a la vista. Gusanos formados en las llagas supurantes, capítulo 7, versículo 5. Gusanos que mientras aún él estaba con esas llagas abiertas en su cuerpo, desde allí mismo comenzaban a formarse. Oscuridad de los párpados, capítulo 16, versículo 16. Mal aliento, capítulo 19, versículo 17. Pérdida de peso, capítulo 19, versículo 20. Continuo y agudo dolor, capítulo 30, versículo 27. Era algo permanente. Constantemente estaba sufriendo dolores insoportables. Fiebre, temblores y descoloramiento de la piel, capítulo 30, versículo 30. Sabemos lo que pasa cuando tenemos fiebre. La fiebre es por alguna infección y obviamente él estaba con infección en todo su cuerpo, no en una parte del cuerpo. Hermanos, qué terrible descripción. Qué terrible descripción de un hombre devastado por la enfermedad, destruido física y emocionalmente, porque esto causa problemas también en lo profundo del corazón. El alma se entristece, se angustia al experimentar este tipo de cosas, particularmente cuando uno no ve salida a la situación. Nos preguntamos cuánto habrá buscado alivio para sus persistentes dolores. Cuán asqueroso era su cuerpo delante de sí mismo y de quienes estaban alrededor de él. Sin fuerzas, sin capacidad para valerse por sí mismo. Podemos imaginar correctamente cómo habrá clamado Job a Dios para que le dé alivio y sanidad. ¿Cómo habrá suplicado, cómo habrá golpeado las puertas del cielo insistentemente para pedir que el Señor pusiera su mano y aliviara sus llagas? Pero la respuesta desde lo alto no llegó. Silencio absoluto. Solamente se escuchaba probablemente la risa burlona del infierno, Satanás sonriendo, esperando que Job empuñara su mano contra el cielo, esperando que maldijera a Dios por lo que él estaba haciendo. Muchos pueden dar testimonio de que la aflicción física es más dolorosa de lo que nosotros podemos siquiera pensar. Cuando se está pasando por el crisol de esa prueba específica, debe ser algo terrible. Y digo debe ser porque yo no he experimentado nunca un dolor de esta naturaleza. Hablando con un amigo, un siervo de Dios, una persona que Dios ha usado de una manera especial a través de muchos años, en una ocasión en que producto de una intervención médica sufrió dolores indecibles, insoportables, me dijo, y estoy parafraseando, no son las palabras exactas, pero esto es lo que me transmitió. Yo rogué a Dios que me llevara, Señor, por favor, llévame a tu presencia, porque no puedo con este dolor. De verdad, me dijo, sentía que el dolor sobrepasaba mi umbral de resistencia, ya no podía más. Muchas veces había sido enseñado sobre el dolor, y había enseñado yo sobre el dolor, pero nunca había vivido en carne propia un dolor que estaba más allá de mi capacidad de resistir. Ahora, ¿eso significa que él era una persona que no confiaba en Dios? No, en absoluto, él confiaba en Dios. Él había servido y sigue sirviendo a Dios. El punto es que el dolor físico lo llevó a tal extremo que solo quería morir, solo quería partir, solo estaba rogando y suplicando al Señor, no que le quitara el dolor, sino que lo llevara consigo. Ahora él dice,
Dios me estaba pasando por el crisol para que mi conocimiento se transformara en experiencia. Dios me estaba pasando por el crisol para que mi conocimiento se transformara en experiencia, en vivencia. Cuando pases por el fuego. Allí estaba pasando por el fuego más terrible que había pasado durante toda su vida. Y puede ser que no sea la última vez que haya enfrentado esta situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que de esto se trata la vida cristiana. No estamos exentos del sufrimiento. Vivimos en tiempos donde la búsqueda afanosa del placer como fin supremo de la vida está en contraste absoluto con el sufrimiento, donde nadie quiere experimentar el más mínimo sufrimiento. Hay cosas en el día de hoy que muestran a las personas, como dijo alguien, como algodón de azúcar, que parece que están muy bonitos en un momento determinado, pero los tocan un poquito, cambia la temperatura e inmediatamente se disuelven. Personas sin carácter. Obviamente nadie se prepara para sufrir. Todos lo hacen para disfrutar de la vida y evitar en todas sus formas cualquier clase de aflicción. De tal manera que hablar sobre la realidad del sufrimiento parece totalmente fuera de lugar, más aún cuando hablamos de los hijos de Dios, porque hay una percepción equivocada, por supuesto. Pero hay una percepción de la religiosidad popular que se nos ha enseñado por años y que se nos ha dicho que los creyentes están exentos de las enfermedades y cuando se enferman es producto de sus pecados. Esa es herejía absolutamente, no tiene nada que ver con la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, estas personas que han comprendido mal el Evangelio o porque han sido guiadas equivocadamente por personas inescrupulosas, son las que concurren a la noche de sanidades y milagros, las que van corriendo para que de alguna manera Dios coloque su mano sobre cualquier enfermedad que tengan durante un tiempo. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, aún hasta tapaduras de oro se supone que el Señor les hacía y una serie de otras cosas absurdas y sin sentido. Y sin embargo las personas piensan, de eso se trata ser cristiano, se trata de no sufrir. No, mentira. Ser cristiano se trata precisamente de sufrir. Por eso, por una equivocación también en el concepto bíblico de lo que significa ser un seguidor de Cristo, es que muchas de las oraciones de nuestras iglesias están enfocadas en rogar por sanidad física. Inclusive, cuando se piden oraciones por inconversos, se piden oraciones por sanidad física, cuando en realidad el problema del inconverso es el corazón. Porque tenemos una percepción equivocada de la aflicción y de lo que significa ser un hijo de Dios. Hemos obviado esa frase tan simple pero tan profunda y decidora que vimos al principio, que Dios a través del profeta Isaías manifiesta. Cuando pases por el fuego, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por la aflicción, vas a pasar por el sufrimiento. Esto es inevitable porque Dios, conforme a su voluntad, cuando lo estime necesario, nos va a poner en el crisol y va a subir la temperatura. Ahora estos malos conceptos, estos equivocados conceptos de lo que significa el cristianismo, es lo que hace difícil enseñar que los creyentes pasaremos por el crisol del sufrimiento. Y aquí otra cosa, no necesariamente como una excepción, probablemente como una regla. Y por eso es tan impopular enseñar sobre esto. Es tan impopular como cuando enseñamos sobre la ira de Dios. No, yo no quiero un Dios de ira. Y cuando enseñamos sobre el sufrimiento, yo no quiero un Dios que me lleve por el sufrimiento. Para nada. Debemos recordar que el hombre que pasó por esta terrible aflicción que nosotros estamos viendo aquí en las Escrituras no era un pecador empedernido.
ni un hipócrita tampoco, ni un religioso ritualista, sino un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre que odiaba el mal con todo su corazón y con toda su alma, un hombre que seguía la justicia con todo el deseo y el anhelo de su corazón, un hombre que era consecuente en su conducta cotidiana, diaria, consecuente en su familia, consecuente con sus amigos. No era un hipócrita. El mejor siervo de Dios en esos tiempos, como la misma Escritura lo describe, un hombre realmente piadoso. Él fue el que pasó por esta situación. ¿Qué nos está enseñando entonces? Que si somos probados en cualquier momento con dolencias penosas y dolorosas, nunca debemos pensar que somos tratados de otro modo con que Dios trata a veces a lo mejor de sus santos y siervos, como en este caso. Es decir, cuando enfrentemos las situaciones que el Señor va a querer en su sola soberana voluntad que nosotros enfrentemos por el camino duro y difícil que nos quiera llevar, no nos olvidemos de esto. Dios trata con sus mejores hombres, con aquellos que Él ha puesto su gracia sobre sus corazones y ha transformado sus vidas y ha perfeccionado su santidad de esta manera. De esta manera. Escuchaba el otro día, decían, ¿por qué tantos pastores mueren por coronavirus? ¿Y cuál es la diferencia? Si vamos a ser afligidos y si vamos a pasar por el valle del dolor, eso es un hecho. Recuerden, los apóstoles consideraron un honor y un privilegio sufrir por Cristo. Y aunque Job no lo sabía, nosotros sí sabemos que él estaba padeciendo por causa de la justicia. Su aflicción dejaría en evidencia la victoria de Dios y la derrota de Satanás. Y esto es lo que está detrás de la escena, que el Señor en su gracia nos ha permitido a nosotros conocer. Pero para Job era desconocido. Dios va a llevar y va a colocar a su siervo, va a dejar que Satanás coloque a su siervo en el crisol del sufrimiento y de la aflicción para que sea evidente la victoria de Dios y la derrota contundente de Satanás. Eso lo vemos nosotros porque sabemos del principio a fin todo lo que ocurrió. Del mismo modo que el aguijón de Pablo servía para mantener la humildad de su siervo y la dependencia de él, y entonces lo hacía más productivo en la tarea que Dios le había encomendado de llevar su nombre en presencia de reyes y de los gentiles y los de su pueblo. Es decir, hacía más productivo el ministerio de un hombre, como Pablo, el llevar un aguijón en su carne. También la aflicción de Job no sería en vano. No sería en vano. Alguien escribió, esta es una lección difícil que algunos creyentes deben aprender, especialmente si sienten que se les ha prometido salud y riqueza, o que han entendido erróneamente que el maravilloso plan de Dios implica solo lo agradable, no los problemas. Se hace mucho más difícil de entender todavía para aquellos que piensan que seguir a Cristo va a ser algo tan maravilloso de todo punto de vista, de tal manera que cuando pasemos por, o cuando nosotros andemos en nuestra vida en este caminar con Cristo, todo va a ser color de rosa, no va a haber ningún problema, vamos a tener salud, vamos a tener prosperidad. Y pensar que eso es el plan maravilloso de Dios es un error. Y entonces se les hace mucho más difícil entender esta verdad bíblica. Los creyentes que estamos de este lado de la cruz, tenemos muchos más ejemplos, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, de personas de Dios que han sufrido. Job estuvo mucho más en la oscuridad que nosotros, mucho más. Pero de esa oscuridad brotó con mayor brillantez y su firme creencia en la soberanía de Dios se afianzó como nunca antes. Nosotros vamos a ver después en el desarrollo del drama de Job, en las conversaciones y estas reflexiones que ellos hacían respecto a su situación, cómo se defendía ante los ataques arteros de sus enemigos con palabras muchas veces vacías. Vamos a ver cómo Job
entendió y él admitió que Dios era soberano. Esa concepción que tenía, ese conocimiento del carácter de Dios fue mucho más brillante después de pasar por la aflicción. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros en el día de hoy sobre el dolor? Pocas veces estaremos en condiciones de ver la bendición en la aflicción, pero cuando vemos la vida de Job en perspectiva, aprendemos que a veces la bendición viene en frascos de aflicción. La bendición viene en frascos de aflicción. El sufrimiento más grande puede llegar a ser a la postre la mayor bendición de nuestra vida, porque va a transformar nuestro carácter, porque nos va a acercar más al Señor, porque como dijo Hudson Taylor, entre más aflicciones tengo, más cerca estoy del corazón de Dios. Entre más dolor experimento, más dependiente soy de Dios. Quizás eso es lo que el Señor tiene también, no solo en términos individuales para nosotros, sino en términos generales para la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto lo tenemos en la historia de la iglesia, porque cuanto más subió la temperatura en la persecución contra la iglesia primitiva, más aumentó su poder, su fuerza, su santidad. Quizás el Señor nos está preparando a través de estos estudios también en términos de la iglesia local, lo digo, a cada uno de nosotros y nosotros como iglesia también, para poder enfrentar situaciones de aflicción más complejas que nunca a lo mejor habíamos enfrentado hasta ahora. Y Él nos está preparando porque de esa manera va a ser la iglesia de mayor bendición a un mundo sin Cristo. El Señor tiene sus propios planes y propósitos y Él los va a ir desarrollando absolutamente y nadie va a cambiar nada de lo que Él ha dispuesto a hacer porque Él es soberano y nosotros lo aceptamos con gozo el que sea soberano. Y esperamos en Él que nos dé la fuerza, que nos dé la convicción, que nos dé la fe que necesitamos para mantenernos firmes aún en medio del dolor cuando estemos puestos en el crisol del sufrimiento. Ahora, entendemos que Job no solo sufrió físicamente en este segundo asalto de Satanás, bajo la permisión de Dios, sino también este sufrimiento físico le llevó igualmente a un segundo tipo de sufrimiento que está implícito, no es explícito en el texto, pero sí está implícito en el versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. La descripción es terrible. Y si lo primero tuvo que ver con el sufrimiento físico, la enfermedad, esto tiene que ver con la aflicción o el sufrimiento del alma, la humillación. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, la primera traducción que se hizo del hebreo al griego, da a entender que Job estaba en el basurero de la ciudad, literalmente en estiércol. El lugar donde botaban los desperdicios. Un hombre devastado por la enfermedad, ahora en un lugar donde los parias de la sociedad eran llevados. Esto implica que su enfermedad dio paso al rechazo social. No solo perdió su salud, no solo perdió sus bienes, no solo perdió a sus hijos, sino también perdió la honra y el respeto de sus conocidos. Este era el lugar donde quemaban la basura, los desechos y los excrementos humanos de la ciudad. Este lugar despreciable llegó a ser su casa. Hermanos, esto es extraordinario porque este hombre tenía posesiones increíbles. Vivió con todo lo que tenía, le sobraba todo lo que él tenía.
Sin embargo, ahora quedó sin nada. Y no solo eso, sino también llegó a hacer su casa un lugar despreciable. Warren Spivak, en su libro Tenga paciencia, describe de esta manera el lugar. Allí era depositada y quemada la basura de la ciudad. Y allí vivían los marginados pidiendo limosna a los que pasaban por el lugar. Sobre el montón de cenizas los perros se disputaban lo que encontraban para comer. Y allí eran traídos y quemados los excrementos de la ciudad. El hombre más ilustre de la ciudad estaba ahora viviendo en la más absoluta pobreza y vergüenza. El hombre más ilustre de la ciudad estaba ahora viviendo en la más absoluta vergüenza y pobreza. El hombre que había sido honrado por todos, el hombre al que todos escuchaban, el hombre que tenía autoridad sobre muchos, la persona que todos buscaban para recibir de él su consejo, según la propia descripción de Job. Lo había perdido absolutamente todo. Lo único que le quedaba humanamente era su mujer y sus 3 hijos. Y sus 3 amigos, quiero decir. Su mujer y sus 3 amigos. ¿Qué contraste más grande entre lo que Job fue y en lo que ahora se había convertido? Con razón, él recuerda con nostalgia su vida anterior a la tragedia en el capítulo 29. Dice, y volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, la comunión, la relación íntima, la amistad íntima con Dios. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, ¿quién me diera volver otra vez a ese estado? Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Esa es una forma de decir, tenía prosperidad completa, absoluta. Cuando yo salía a la puerta a juicio en la plaza, hacía preparar mi asiento. Era uno de los jueces de la ciudad, una persona importantísima. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, en señal de honor y honra, reconocimiento. Era uno de los principales de la ciudad. Los ancianos reconocían su autoridad. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Por qué? Porque él dice que era una persona que desplegaba su generosidad a todos los necesitados, defendía a los necesitados y al mismo tiempo instruía con sabiduría. Todos los que lo oían, recibían su consejo, versículo 21. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Donde se sentaban entre los principales como el jefe, versículo 25. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Imagínense la posición social que él tenía, no solo material, sino un reconocimiento de una persona importantísima en la ciudad, a las cuales habían puesto como juez y como el jefe de todos. Todos oían, todos callaban cuando él hablaba. Esa es una señal de respeto. Era un hombre prominente en todos los aspectos de su vida. Por eso es que él mira retrospectivamente su vida y dice, ¿quién me diera volver otra vez a ese estado? ¿No es lógico su requerimiento? Absolutamente lógico. Hermano, quizás ninguno de nosotros tiene la importancia que tuvo Job en su tiempo en medio de sus conciudadanos. Quizás ninguno de nosotros tenga esa situación, o algunos probablemente sí.
Sin embargo, todo le fue quitado. En lugar de honor ahora había confusión, confusión absoluta, aislamiento social, dolor insoportable, sin ninguna esperanza de cambio, sentado en un lugar asqueroso, privado hasta de la más mínima comodidad, sin poder conciliar el sueño. Un hombre terriblemente afligido, bajo una aflicción más allá de lo imaginable. Destruido física y anímicamente. Un paria, una vez honrado, ahora despreciado. Una vez reconocido como una autoridad, ahora desechado como un mendigo. Lo había perdido todo sin ninguna razón aparente, sin explicación, sin saber por qué todo esto le estaba aconteciendo. Solo podemos imaginar los dolores de su alma que hacían más insoportable todavía su dolor físico. Solo podemos hacer conjeturas. Nosotros ni siquiera sabemos, podemos llegar a entender lo más mínimo lo que este hombre sufrió. ¿Cuánto clamaría este santo? ¿Cuánto clamaría al cielo? Y sin embargo no se oía ninguna respuesta, solo silencio. ¿Cuántas veces derramó su alma en la presencia de Dios para rogar que el Señor lo sacara de esa condición? O siquiera para descubrir la razón de su terrible estado en el que se encontraba. ¿Cuántas veces habrá buscado la presencia de Dios para rogar por su situación? Cuando yo veo este cuadro pienso en la propia condición nuestra hoy. ¿Cuántas veces nos quejamos por las cosas más mínimas, por las nimiedades por las que pasamos? Por situaciones triviales, sin ninguna trascendencia. ¿Cuántas veces nos lamentamos de nuestra condición? Cuando ocurrió el levantamiento, este famoso llamado estallido social en Chile, en el último trimestre del año anterior, ¿cuántos creyentes se contaban en aquellos que se quejaban amargamente por situaciones de injusticia social? Que las hay, por supuesto, no hay nada que hacer, pero ¿cuántas personas estaban en las calles inclusive, no haciendo probablemente el daño, pero sí con aquellos que estaban haciendo un daño terrible a otros y a los recursos de otros? ¿Cuántas personas estaban allí? ¿Cuántos, en lugar de orar y esperar en el Señor, salían a vociferar por las calles en contra de la autoridad y la destrucción del sistema? Todos quejándonos. Tal parece que entendimos mal la enseñanza de Pablo, que dice que demos gracias en todo, pero parece que nosotros entendimos que debemos quejarnos por todo. Ni siquiera somos la sombra, lo que ha pasado con nosotros es la sombra de lo que pasó con este hombre. Más aún, la piedad de él probablemente nos sobrepasa a todos nosotros juntos. Y nosotros nos quejamos por esa aflicción. Y él sufrió mucho más. Sufrió del punto de vista humano la injusticia más grande ante nuestra mirada. Sin embargo, su actitud es completamente diferente. De tenerlo todo, pasó a perderlo todo, su riqueza, su familia, su salud, su posición social, absolutamente todo. Este hombre que fue un día un modelo de salud y fortaleza, un hombre próspero con una familia numerosa y feliz, con una buena relación con sus amigos, lo perdió completamente todo. No solo su cuerpo estaba dolido, constantemente, llagas supurantes, sin poder dormir, rascándose todo el tiempo para aliviar un poco la picazón, la fiebre alta que lo consumía. Todas estas cosas estaban sobre él, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, estaba devastado.
Ahora, Él todavía no miraba a la cruz como nosotros la vemos. Él todavía no había escuchado de ese Dios Todopoderoso que descendió de los cielos y se hizo un hombre. Él todavía no había escuchado de la condescendencia del Dios glorioso que él sí conocía, que él sí admiraba, que él sí adoraba. Sin embargo, todavía no conocía al Hijo eterno de Dios que vino, puso sus pies en esta tierra, en el basural de este mundo, para venir a sufrir la aflicción más grande todavía. Job sufrió físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero venía aquel que no había conocido pecado. Venía aquel que era igual a Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Venía aquel que siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no obstante se hace un siervo, un esclavo, literalmente dice Pablo en Filipenses 2. La persona que se identifica con el hombre y llega en consecuencia a sufrir de una manera también inimaginable, mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. La diferencia, el sin pecado. Sufrió la injusticia más terrible sobre sí mismo. Sufrió emocionalmente cuando todos sus amigos lo dejaron solo. Aún el que comía con él levantó su mano contra él. Sus amigos más cercanos, esos 12 que él escogió, todos, sin excepción, lo dejaron solo al final. No podemos imaginar el dolor de su alma. Siendo un hombre, 100% hombre. Él mismo fue el que también fue humillado de una manera grotesca a través de aquellos que él mismo había creado, sus propias criaturas, infringiendo dolor al Creador. Y sin embargo, él se sometió. Cuando fueron a buscarlo al huerto de Getsemaní, él dijo: tranquilo Pedro, yo tengo el poder. Si quiero, llamo a mi Padre y mi Padre me dará legiones de ángeles para pelear esta batalla. Pero no es así. Así no se cumpliría aquello que él había venido a hacer. Lo humillaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo pusieron de rodillas, le colocaron una corona de espinas, le infligieron el dolor más grande que podemos imaginar. Pero también sufrió. Y esto sobrepasa todo entendimiento. Sufrió la ira del Padre sobre él. En el huerto de Getsemaní, el Señor le dio una anticipación de lo que iba a enfrentar y por eso Él sudó grandes gotas de sangre, de tal manera que por estar representándonos a nosotros y muriendo y teniendo que morir en nuestro lugar para salvarnos, Él recibió la justa ira del Padre sobre Él. Y Él clamó también muchas veces con gritos desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue completamente abandonado allí por el Padre, porque eso era la manifestación de la ira de Dios. De tal manera que sin tener pecado alguno, el justo murió por los injustos y en manos de los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice la Biblia. Para sacarnos de la miseria en la cual nos encontrábamos en este mundo, para quitarnos de la inmundicia en la cual nuestro corazón se deleitaba, para darnos libertad y vida eterna, para venir a nosotros y traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para todo eso vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso se hizo el súbdito de todo, para finalmente morir en ese lugar donde nosotros debíamos morir. Y Él fue puesto en el crisol a la temperatura más alta que alguien haya sido puesto jamás. Cuando pases por el fuego, Él pasó por el fuego. Él pasó por el fuego por ti y por mí. Pasó por el fuego para llevarnos a Dios. Pasó por el fuego para que
la llama no ardiera en nosotros, sino nos consumiera absolutamente como era nuestro merecimiento. Allí está el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para poder llevarnos a enfrentar la aflicción más grande, tomado de su mano poderosa, con una certeza absoluta que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y que si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, cuando tengamos que enfrentar la aflicción más grande, tenemos ahora un conocimiento pleno de todo lo que el Señor hizo por nosotros, lo cual no tenía Job. Para que nunca, nunca levantemos nuestra voz contra el cielo, para quejarnos delante del Señor, para que entremos a su presencia con acción de gracia. Hermanos, en conclusión, lo que nos enseña la Escritura es que la aflicción es una realidad más que una excepción, una regla. Cada creyente debe entender que el camino de Jesús es el camino de la cruz, que seguir al Señor nos llevará tarde o temprano al Calvario, que el crisol es el lugar donde nos encontraremos más temprano que tarde, que la profundidad del sufrimiento al que seremos expuestos, los alcances del mismo y el tiempo que pasaremos en él, está solo en la potestad de Dios. Que lo único que nos sostendrá en ese tiempo es saber aceptar y vivir bajo la certeza que Dios es bueno y justo y que no pondrá sobre nosotros una carga más grande de la que podemos sobrellevar. Que Dios sabe lo que hace a pesar de lo aparente, que algo bueno saldrá del crisol de la aflicción, que Dios nunca se equivoca de camino por el cual nos lleva, que más temprano que tarde veremos el fruto de la aflicción. Si no es aquí, seguro será cuando estemos en la gloria. Recuerda, querido hermano, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque el Señor ha dicho, yo estoy contigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho con nosotros y por nosotros. Llévanos por donde tú quieras, Señor. Quizás no queremos enfrentar el crisol. No queremos ser puestos al fuego y pasar por el fuego. Pero puede que sea la única forma que tú tienes de poder darnos lecciones, Señor, que nunca de otra manera pudiésemos aprender. Puede que tú traigas bendición por medio de la aflicción y nosotros estemos evitando la aflicción y entonces perdiendo la bendición. Padre, danos un corazón dispuesto, Señor, a someternos y a decir, Señor, haz como tú quieras. Eso va a ser siempre lo mejor. Señor, por favor, quita de nosotros cualquier atisbo quizás que hubiera de pensar que seguirte a ti es siempre un camino de rosas. No es así. Jesús lo demostró en su propia vida. El ejemplo de Job es también un ejemplo que nos golpea y que quita de nosotros esos malos conceptos que tenemos, Señor. Por favor, bendice a mis hermanos que están sufriendo en este momento, que están padeciendo, que están pasando por el fuego. Dale de tu gracia para que puedan salir airosos más allá de la aflicción. Y Señor, prepáranos para esos tiempos que no sabemos cuándo ni cómo tú traerás sobre nosotros, para que te sigamos adorando a pesar de lo que tengamos que enfrentar. Gracias. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.